Es mi deber como ciudadano, como servidor público, como ministro de Defensa, hacer el mayor esfuerzo porque la sociedad en su conjunto y el Congreso en particular conozca y entienda que aquí están en juego los instrumentos con que cuenta la sociedad y el Estado para protegerse de las graves amenazas que nos acechan y que estamos en obligación de combatir. Más allá de la coyuntura política, lo que debe contar es legitimidad y los instrumentos jurídicos y legítimos para combatir estas amenazas. Este debate debe darse con toda la rigurosidad y responsabilidad. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. El motivo de esta rueda de prensa es aclarar a los colombianos la información especulativa presentada el día de ayer en la sesión plenaria del Senado respecto de la operación donde murió el señor Flower Trompeta y la tergiversada respecto a la operación en contra del cabecilla de la estructura Gao Residual 7, identificado como José Marín Ramírez, alias Gildardo o El Cucho. Respecto a la operación donde murió el señor Flower Trompeta, el Ministerio de Defensa se permite informar a la opinión pública que, primero, una vez se reporta la muerte del señor Trompeta, se informa a las autoridades de policía judicial competentes para que adelanten todas las diligencias técnico-científicas denominadas actos urgentes. 2. El Ministerio de Defensa Nacional ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda. 3. Son las autoridades judiciales las competentes para evaluar, según los resultados de la prueba técnico-científica, las circunstancias y ocurrencias de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la fuerza pública. 4. La información hasta la fecha publicada en medios de comunicación señala que Medicina Legal ha indicado que no hay señales de tortura. 5. En todo caso, las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa está atento a los resultados de la misma, los cuales acata y respeta. Ahora bien, en relación con la operación en contra del cabecillo de la estructura Gao Residual 7, identificado como José Marín Ramírez, alias Gildardo o El Cucho, este ministerio se permite informar a la opinión pública lo siguiente. Primero, todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las fuerzas militares desde 2008 por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional. A este acompañamiento fue al que me referí en la plenaria del Senado en el día de ayer. 2. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 3. Una vez se reportan los hechos, se procede a realizar los actos urgentes, que comprenden las primeras diligencias de levantamiento de cadáver y las necropsias que corresponden a la labor técnico-científica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de policía judicial. 4. Desde el momento en que se inician los actos urgentes, la competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. 5. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal, que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnicos científicos para la valoración que en derecho corresponda. 6. La fuerza pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales,
del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Séptimo, respecto a este caso, el Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido a la fecha solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública. En cualquier caso, es directriz de este ministerio prestar permanente colaboración a las autoridades judiciales que lo requieran. A continuación, el general Luis Fernando Navarro procederá a explicar la información relacionada con el proceso militar de toma de decisiones que se llevó a cabo para la ejecución de la operación militar de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario incorporadas en los protocolos y manuales vigentes para estos tipos de operaciones. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. Muy buenos días para todos. En mi condición de comandante general de las Fuerzas Militares, a continuación procedo a dirigirme a la opinión pública nacional e internacional para explicar cómo se desarrollan las operaciones de las Fuerzas Militares, pero de manera particular a la que nos trae en el día de hoy y que sabemos que es de alto interés nacional. Queremos hacer algunas precisiones acerca de la operación adelantada el 29 de agosto del 2019 a las 11 de la noche en la vereda Candilejas del municipio de San Vicente del Caguán. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla del GAO Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. El GAO Residual es una amenaza real contra el Estado colombiano y en repetidas ocasiones se nos ha exigido adelantar operaciones contra esta estructura y esos conceptos operacionales están contemplados en nuestros planes operacionales. Y es deber de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, contener los planes estratégicos de estas organizaciones armadas al margen de la ley. Estas operaciones se han adelantado partiendo de inteligencia, y se pudo establecer que alias Gildardo el Cucho, cabecilla de la estructura séptima del GAO Residual, inicia un desplazamiento de Venezuela hacia el departamento del Caquetá con su estructura de seguridad, compuesta por cerca de 20 individuos con el propósito de controlar rutas de narcotráfico, realizar acciones terroristas, desplazamiento forzado, secuestro y extorsión. Pero veamos quién era Gildardo Cucho. Alias Gildardo el Cucho es indicado de planear y realizar varias acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Ingresó a las extintas FARC en el año de 1994. Se desempeñó, entre otras actividades criminales, cabecilla de Comisión de Inteligencia de la Séptima Cuadrilla, cabecilla del esquema de seguridad de alias Gentil Duarte, y encargado de los cursos de explosivistas y comunicaciones del grupo criminal. En el año 2016, de acuerdo con informaciones de inteligencia, abandona el proceso de paz y se traslada en compañía de alias Gentil Duarte a Venezuela, donde asume la seguridad del GAO Residual Séptimo. Esta es una estructura que era el pivote, iba a ser el pivote igual que con el Frente Primero, de toda la expansión del GAO Residual y es la base del germen de esta organización. Tras las operaciones militares que permitieron neutralizar a alias Rodrigo Cadete en febrero de este año, Gentil Duarte ordena a alias Gildardo Cucho desplazarse a Colombia con el propósito de coordinar las estructuras séptima, 40, 62 del GAO Residual para intentar crear un corredor de movilidad para el narcotráfico, tráfico de armas, material ilegal y contrabando desde Venezuela hacia el Océano Pacífico y controlar las diferentes fases de producción y comercialización de alcaloides en coordinación con carteles mexicanos. Este bandido
tenía tareas estratégicas criminales de expansión sobre los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, adicional de hacer coordinaciones con las estructuras que delinquen en el Cauca y en el Pacífico nariñense. Tenía a cargo el planeamiento, conducción y ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública. Alias Giraldo Cucho, las Fiscalías 114, 135 especializadas de la Dirección contra la Organización Criminal los tenía vinculados junto con su estructura a 4 procesos de investigación por los delitos enunciados anteriormente. Con esta certeza sobre la presencia de alias Giraldo, se realiza el planeamiento de la operación militar siguiendo todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, transversalizada con el CICR y con altos estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario, determinándose adelantar una operación de ataque aéreo, previa valoración por parte de asesores jurídicos operacionales, quienes determinaron que es legítimo realizar una operación sobre un objetivo lícito y su estructura, que contaba con capacidad armada y de generar daño. Lo anterior sobre el principio de necesidad militar dentro del marco jurídico del derecho internacional humanitario y lo establecido en el artículo 52, protocolo primero de 1977, adicional a los 4 convenios de Ginebra, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos objetivos: que tengan un mando responsable, control territorial, detentación ostensible de armas, capacidad operacional sostenida y concertada y aumento de la violencia armada que supere los disturbios y tensiones internas, y este grupo que comandaba alias Giraldo los cumplía absolutamente todos. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Giraldo el Cucho. Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, que el grado residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. Es importante aclarar que en el planeamiento de la operación se tuvo en cuenta el empleo de medios y métodos de combate que garantizaran la neutralización del objetivo sin que se generaran afectaciones a la población civil, bienes protegidos, así como la protección de la integridad de los soldados, que nuestros soldados y policías comprometidos en una operación también son objetos de derecho y sujetos de derecho. Una vez realizada la operación en el área campamentaria, el Grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional realiza los actos urgentes en las 2 áreas campamentarias. Quiero hacer énfasis en esto. Esta estructura estaba en un área campamentaria. Esta estructura y reposa dentro del acervo probatorio con fotografías y videos. Habían hasta trincheras y zonas de arrastre. Quiere decir que era una estructura que estaba preparada para acciones armadas y hostilidades contra el Estado colombiano. Aquí se realiza el levantamiento de 14 cuerpos, la inspección del lugar, plano topográfico, registro fotográfico y recolección y embalaje de 12 fusiles, dentro de ellos un fusil de alta precisión, una ametralladora M60, 2 pistolas y otro material de intendencia de comunicaciones y explosivos. Los protocolos de necropsia y el informe de medicina legal forman parte de la investigación judicial penal y por lo tanto gozan de reserva legal a la cual no tenemos acceso. Al tratarse de una operación en la que se presentan muertos en desarrollo de operaciones militares, la Fiscalía 113 especializada de Villavicencio aperturó una investigación de oficio, al igual que el Juzgado de Instrucción Penal Militar 124,
de la Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos plena certeza de que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del derecho internacional humanitario, acatando todos y cada uno de sus principios y pormenores. Es deber de las fuerzas militares continuar protegiendo la vida, honra y bienes de los colombianos contra los grupos armados organizados residuales, contra el ELN, contra los Pelusos y contra el Clan del Golfo. Muchas gracias.